Muy buenos días, qué gusto que pueda informarse con su noticiero Acción 10 en la mañana este 11 de mayo. Les saluda Saília Aguilar junto a Odili Vargas, Jimmy Romero y más adelante Jocelyn Medrano. Muy buenos días, Odili. Muy buenos días, Saily. Muy buenos días, amigos televidentes. Iniciamos las informaciones hoy día. Iniciar el detalle de nuestras informaciones con una noticia que ha consternado a todo un pueblo, y es que la madre de la joven encontrada muerta este lunes en el barrio Las Américas 3 en Managua no descarta o no acepta más bien el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal y señala al novio de su hija como el autor de su muerte. Es Kevin Arrieta quien estuvo en el lugar y nos brinda más detalles. La muerte de Jaycee Scarlett Moreira Molina, de 20 años de edad, en circunstancias aún no tan claras para su familia y amistades, los mantiene sorprendidos. Cristian Silva, madre de la joven, acusa al novio de su hija, identificado como Abraham Pineda Ramírez, de quitarle la vida, ya que en varias ocasiones la Oxisa le manifestó que recibía maltratos tanto físicos como psicológicos. A mi hija la mataron porque ese hombre es esquizofrénico y anteriormente él ya la acosaba y la había amenazado de muerte varias veces, y hay testigos bastante, porque donde ella vivía, él se subía arriba del zinc y comenzaba a gritar todo eso. E inclusive el novio que ella tenía también lo amenazó de muerte, porque estaba con ella. Decía que no iba a estar con otro, sino era que iba a estar con él. En esta vivienda que alquilaba la joven en el sector A de Las Américas 3 en Managua fue encontrada muerta. Según forenses del Instituto de Medicina Legal, Moreira se quitó la vida por la vía del ahorcamiento, pero su familia rechaza el dictamen. No se va a morir con un cosito de madera que guindó allí, un cosito para colgar cortinas. El cuerpo de una persona es pesado. Si se agarra de un perlín todavía, pero de ahí es ilógico que diga eso. Aparte que tiene un morado en su frente, un chichote, tiene morado en sus manos, como que se las apretaron duro. Dice que ella se cortaba. No, ella hizo eso cuando era niña, ahora ya no. Y anda una A aquí de Abraham, porque se llama Abraham. Ella no hacía todo eso. Una vez que se conoció el caso, las autoridades policiales detuvieron a Pineda, quien horas después fue puesto en libertad por falta de pruebas. La mañana de este martes, la madre de la joven interpuso la denuncia ante la estación 6 de la policía en contra de su yerno por el supuesto delito de femicidio. Supuestamente la policía está investigando, por eso se llevó el teléfono de mi hija y no me lo han entregado. No creo que eso quede así, porque todavía están en la investigación. Y como le pasó a mi hija, le puede pasar a otra mujer, y los hijos duelen. La noche del domingo, la joven había asistido con su novia a una reunión entre amigos a un bar de la capital. Keila Rojas, amiga de la fallecida, asegura que Pineda se llenó de celos al ver que Moreira conversaba con el dueño del establecimiento, por lo que pidió que abandonaran el lugar a eso de la 1 de la mañana. Dicen que murió a las 2 a.m. Ya los forenses dijeron que ella falleció a las 2 de la mañana y no fue mucho, acabamos de irnos. Entonces quiere decir que ellos discutieron, porque si ella tiene golpes, ella no, primero, segundo, una persona que se va a matar no le avisa a nadie, no va a estar con nadie, se mata sin decir, sin estar acompañada. Primero ella pues hablaba con él, pero ellos tenían problemas ya desde hace tiempo también, o sea, estaban como que, tengo entendido también que él es esquizofrénico y ya había tenido actitudes así con ella. La víctima cursaba el último año de la carrera de comunicación para el desarrollo en la UNAM Managua. En diciembre tenía programado un viaje a Corea para recibir un posgrado. Tenía planes de salir del país, se compró su carro, se compró su teléfono. Ella se acababa de comprar ropa. Una persona que tiene problemas de depresión no anda pensando ni en ropa, ni en carro, ni en nada, solo en autodestruirse, y ella en ningún momento expresó algo. El cuerpo de Moreira Molina fue sepultado la tarde de este martes en el cementerio Jardines del Recuerdo, con imágenes de Ronald Reyes. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Una persona resulta gravemente lesionada en un accidente de tránsito después de ser impactada por una unidad de transporte que se dirigía a Ciudad Sandino. Este hecho ocurrió en el cruce de Nacal, Las Piedrecitas, Managua. Veamos. Unos dicen que al conductor de la unidad, Milton Alberto Ramos, les fallaron los frenos, perdiendo el control del bus, impactando contra dos motociclistas, dos camiones que estacionados esperaban pasar la intersección. Gracias a Dios que solo se registró un lesionado, el motociclista Walter Francisco Bravo Burrell, quien con fracturas en sus piernas fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca. Venía sin freno ella, pero me da pesar porque ya Dios lo guardó.
El chaval la luchó y la luchó y la luchó, pero no pudo, se le fueron los frenos, parece a él. Yo venía entre dormido en el bus, pero cuando escucho el primer pencazo me despierto. Yo venía en el bus, él se le fueron los frenos al muchacho, él le gritó un muchacho al muchacho de la moto que se hiciera a un ladito, pero ya no pudo hacer nada. Él se le fueron los frenos. Sí, yo venía en el bus, un vehículo se le cruzó al de la 3, entonces él por capear, él aventajó al muchacho y casi nos volcamos 2 veces. Hubo dos zigzags, uno para el lado derecho y después para el lado izquierdo. La unidad tiene la ruta Managua-Ciudad Sandino. Viajaban más de 30 personas que resultaron ilesas. Yo estaba con el niño, pues iba por donde mi papá y el busero lo pasó llevando, pues el muchacho. Yo miré cuando se lo pasó llevando a él. O sea, la policía y yo hubiéramos sido las muertas prácticamente. Y yo no me doy cuenta hasta que yo siento el golpe, ya que el bus venía por aquí y me impactó en la parte trasera. De la moto se le aventajó adelante al del camión, dice, quiso adelantarse le adelante. Entonces fue que la moto se metió ahí debajo del camión. Él iba consciente, pero la pierna la llevaba bastante dañada ya por el golpe pues, del causó el bus. ¿Fueron los frenos? ¿No? Sí, el bus se le fueron los frenos, yo estaba parqueado ahí. El accidente sucedió en la intersección de la oficina central de Enacal, Carretera Sur, con cámara de Erasmo Hernández y Ángel Ruiz, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información y seguimos hablando sobre sucesos porque 2 hombres protagonizan una pelea armados con cuchillo en mano. Este hecho sucedió en Managua, específicamente en Ciudad Sandino. Los detalles a continuación. A plena luz del día, 2 conductores de unidades de buses que cubren la ruta Managua-Ciudad Sandino protagonizaron una pelea con cuchillos en la entrada de ese municipio. Según usuarios de las redes sociales, ambos tienen rencillas personales desde hace varios meses. El hecho se produjo del puente peatonal 3 cuadras al sur. En este sector es común que conductores de buses protagonicen trifulcas por pasajeros. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y en el cementerio de Santo Domingo le dieron el último adiós al joven Elton Flores, quien perdió la vida la noche del domingo en el municipio de La Libertad, en Chontales, al recibir 2 impactos de bala que le asestó su propio padre. Más detalles con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda y Bonilla. En medio de gratos recuerdos, pobladores de diferentes estatus de Santo Domingo Chontales, junto a la familia doliente, le dieron el último adiós al joven Elton Flores, quien la noche del domingo 8 de mayo perdió la vida al recibir 2 impactos de bala en La Libertad. Esto es duro, esto que ha pasado. Esto está consternado, no lo pensamos jamás ver esto, saber que haya pasado esta gran tragedia. Sí. Elton, ¿verdad? Un hombre de trabajo, un muchacho joven, ¿verdad? Humilde, popular, un hijo de este pueblo de Santo Domingo. Mi gran amigo, mi gran hermano, Elton, era nuestro mariachi porque en muchas ocasiones compartí con ellos en Huigalpa, en otros municipios. Y la gente lo quería mucho, lo rodeaban. El entierro del joven fue multitudinario y participaron empresarios, ganaderos, obreros de la pequeña minería, autoridades municipales y personalidades de municipios cercanos a Santo Domingo. Él mató a su amigo, a su hijo. Hoy está preso, él se quiere morir. Y la verdad, huevos, él se va a matar, o se va a morir o se va a matar. Es que en todo Chontales no ha habido una situación como esta, no ha habido. Por su parte, la doctora en psicología Irisaleida Leiva Rodríguez considera que de esta tragedia se desprenderán una serie de secuelas. Puede darle ansiedad generalizada, puede tener ideas suicidas, puede tener delirios también, puede tener un impacto emocional grandísimo. Así es que lo recomendable inmediatamente es que la familia busque ayuda. Don Rolando Flores Jarquín, padre de Elton, se encuentra detenido y enfrentará un proceso judicial. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.
Autoridades costarricenses capturan a un nicaragüense de 35 años de edad que baleó a 2 hombres en Villa Bonita, Alajuela. Una discusión entre un nicaragüense y 2 costarricenses termina en disparos. Los hechos ocurrieron, según testigos, cuando las víctimas identificadas como Jeffrey Gerardo Villalobos y John José Martínez Castro, de 22 años, permanecían dentro de una vivienda ubicada en Villa Bonita, Alajuela, Costa Rica. Cuando el compatriota llegó, les habló desde la calle y cuando estos salieron, detonó su arma sin pensarlo 2 veces. Tras dispararles, el nicaragüense, identificado como Yader Antonio Cruz, de 35 años, huyó del lugar en una motocicleta, siendo capturado minutos después. Algunas de las personas que observaron el hecho aseguraron que la posible causa de este suceso sean rencillas personales, pues escucharon discutir al nicaragüense con sus víctimas. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Asamblea Nacional podría estar reformando el artículo 66 del Código del Trabajo para incluir en la lista de feriados el 30 de mayo, día en que se celebra a la madre nicaragüense. La Asamblea Nacional en los próximos días estará reformando el artículo 66 del Código del Trabajo, así lo informó la vicepresidenta Rosario Murillo en su intervención de este martes. Se trata de una iniciativa de ley para incluir el 30 de mayo, Día de la Madre Nicaragüense, en el listado de feriados nacionales. Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, para reformar el artículo 66 del Código del Trabajo e incluir el día 30 de mayo, que es Día de las Madres, en el listado de feriados nacionales. Esto es un anteproyecto que se va a someter a aprobación en la Asamblea Nacional. El artículo 66 del Código del Trabajo de Nicaragua dice lo siguiente: son feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y salario el 1 de enero, jueves y viernes santos, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre, 8 y 25 de diciembre, y a esta lista se le podría agregar el 30 de mayo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Con esa información vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Mañana. Seguimos con Acción 10 en la mañana. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, propuso que este poder del Estado cambie el régimen jurídico a 5 asociaciones que fueron inscritas como organizaciones sin fines de lucro, pero que en realidad funcionan como negocios. Veamos el reporte que nos brinda Carlos Larios. El diputado Gustavo Porras envió una iniciativa de ley a la primera secretaría de la Asamblea Nacional que pretende cambiar la razón social a 5 organizaciones que funcionaban bajo la personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro a un régimen jurídico mercantil, es decir, que operaban desde hace años como negocios, pero fueron registrados ante el Ministerio de Gobernación como organismos no gubernamentales. Los negocios que ahora tendrán que operar bajo el régimen jurídico mercantil son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca. En la iniciativa, Porras explica que fue necesario identificar aquellas instituciones que ostentan la personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro, pero que cuya actividad es económica y por lo tanto realizan actos de comercio que no son compatibles con la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales. El traslado de régimen jurídico consiste en que las sociedades mercantiles creadas serán sucesoras sin solución de continuidad de las personerías jurídicas canceladas, garantizando de esta manera la continuidad de la actividad económica de cada una de las empresas, si así lo disponen los socios de los negocios antes mencionados. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Ahora le comentamos que experto penalista dice que no hay que satanizar las pláticas entre el gobierno de Nicaragua y Estados Unidos, ya que es una señal positiva para la actual situación que enfrenta nuestro país desde el año 2018. Ahora los detalles nos brinda José Abraham Sánchez. El experto penalista y especialista en políticas públicas, doctor Noel Alonso Cano, considera que no hay que satanizar un posible diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y Ortega Murillo. No hay que extrañarse ni asustarse de que hayan pláticas entre el gobierno actual y el gobierno de Estados Unidos, porque no puede no puede mantenerse ni creerse de que permanentemente podemos vivir en conflicto. Es antilógico.
pensar así. Yo personalmente creo de que así como se ha venido sosteniendo a lo largo de muchos años, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Y esa es lo que se ha demostrado a lo largo de toda la historia. No solo Estados Unidos, todas las potencias del mundo. Tienen intereses, no tienen amigos. Entonces, ¿qué pasa? Si la crisis migratoria para Estados Unidos ahora es más importante, habría que ver cómo van a balancear ese tema, que les interesa mucho a ellos, porque el tema de los presos políticos es un problema interno de Nicaragua, que tiene repercusiones internacionales, obviamente que sí. Habría que ver cómo van a balancear eso. El destino de 6 millones de nicaragüenses no puede estar dependiendo de lo que piensan unos pocos. El interés nacional. Eso es lo que interesa ahora. Esto incomoda a mucha gente porque dicen de que por qué va a haber una plática. El tema de justicia al final. Mire, en los 90 nosotros llegamos a elecciones y hubieron elecciones y de previo hubieron excarcelaciones masivas de personas que estaban en la cárcel modelo y que fueron indultadas y amnistiadas. Y nadie se acuerda de que fuimos a las elecciones y que quedaron los famosos 39 presos en la cárcel modelo. Y fue doña Violeta la que los amnistió ya en el gobierno. Hubieron personas que estaban detenidas y fuimos a elecciones. Incluso a los mismos que habían asesinado a Pedro Joaquín y la gente criticó a doña Violeta. Sí, porque el tema aquí es de que Nicaragua está por encima de todo. En la guerra de los 80 que tuvo el saldo de 50.000 muertos en ambos bandos y miles de presos políticos, al final hubo un entendimiento que terminó con la escalada política militar. En los 80 tuvimos que poner más de 50.000 muertos de ambos lados. Al final, ¿qué ganamos? Nada, o sea, hubo un conflicto de 10 años con miles de muertos y al final las partes se sentaron. Aquí un montón de gente dijo que se iban a caer las estrellas del cielo, que no iban a haber suficientes postes para colgar a los que estaban en contra de la revolución, que los ríos se iban a devolver primero y al final se sentaron. Al final el gobierno se sentó con el director de la Contra, pusieron sus puntos de vista y tomaron una decisión, que era traer la paz a Nicaragua. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En una misiva enviada al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, eurodiputados propusieron sancionar a 14 jueces nicaragüenses, quienes según el texto han condenado y sentenciado a más de 50 presos políticos. Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nar y Jordi Cañas enviaron una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. En la misiva se lee textualmente que solicitan imponer sanciones contra 14 jueces en Nicaragua, quienes según el texto han condenado y sentenciado a más de 50 presos políticos. Los 3 europarlamentarios que firman la misiva son integrantes del grupo político Renovar Europa y en el escrito señalan que la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país. Y además, los eurodiputados señalan a los judiciales como responsables de violaciones de derechos humanos. Indican que, como han puntualizado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, existe una subyugación del Poder Judicial y de la Fiscalía y no se respeta la independencia judicial y la separación de poderes. Además, indican que en la actualización sobre Nicaragua, en el marco del informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos y democracia en el mundo 2021, el sistema judicial de Nicaragua se ha convertido en un brazo represivo en manos del presidente Ortega. Los europarlamentarios anexan a la carta la lista de los jueces, entre los que aparecen Nidia Camila Tardencilla, Ángel Giancarlos Fernández González, Luden Martín Quirós, Ulisa Yaosca Tapia Silva, Rosabelia Vaca Cardosa, Verónica Fiallos Moncada, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López y Karen Chavarría, quien extraoficialmente se conoció que goza de la confianza de la pareja presidencial y presuntamente será nominada para ocupar un cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Medidas cautelares recibió por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el preso político Joel Sandino por considerar que sus derechos han sido violentados por el gobierno de Nicaragua. El preso político Joel Sandino Ibarra, de 25 años de edad, recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El joven opositor es dueño de la plataforma digital Mentes Libres y la creó en el año 2018 para expresar sus opiniones relacionadas a la crisis social y política del país. El beneficio para el reo de conciencia fue solicitado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más por considerar que sus derechos y los de su familia han sido violentados por el gobierno. Que anteriormente había recibido amenazas y hostigamientos por parte de simpatizantes del gobierno. También había recibido ataques a su página en la cual denunciaba la situación de los presos políticos, que se llama la página Mentes Libres. También su familia, en el caso de su mamá, se encuentra en el exilio debido a esta amenaza de parte de simpatizantes del gobierno. Sandino fue capturado el 5 de noviembre del año pasado mientras se encontraba en un gimnasio de Managua y fue acusado por supuestamente difundir noticias falsas y por realizar actos de menoscabo a la integridad nacional. Para el activista de derechos humanos en Washington, Oswaldo León, el anuncio de la CID sirve para seguir denunciando los abusos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este contexto de Nicaragua, de represión y de no acato de parte del gobierno, sirve como otro instrumento de denuncia a nivel nacional, pero quizás más relevante a nivel internacional, porque se lleva y se va a continuar diseminando esto con otros organismos de derechos humanos, otros del sistema interamericano y otros gobiernos, exponiendo una violación más. Desde abril del 2018 a la fecha, decenas de presos políticos han recibido medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que son ignoradas por el gobierno nicaragüense, cuyos funcionarios alegan que en el país no se están violentando los derechos de los detenidos. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Y en temas migratorios, familiares de una nicaragüense que falleció en Estados Unidos solicitan ayuda para repatriar el cuerpo de su pariente a su natal tierra, Mulucucú. Los detalles nos tiene Kevin Arrieta. Al menos $10,000 solicita una familia originaria de Santa Rita, Mulucucú, para repatriar el cuerpo de Daneilin Elizabeth Artola López, quien falleció este pasado 8 de mayo de un derrame cerebral en un hospital de Utah, Estados Unidos. Según la información que tenemos nosotros, es que está en el hospital. El nombre del hospital se llama West Jordan Medical Center. Hemos tenido comunicación con los doctores desde que ella estaba enferma y según ella le causó un problema en el cerebro y fue operada y seguramente pues no resistió la operación o después de la operación ella falleció. En todas las vueltas que pueden dar ellos allá para hacer enviar ese cuerpo acá a Nicaragua anda aproximadamente en $15,000. Yo necesito que la gente pues se ponga la mano en la conciencia y me ayude de la voluntad que sea a apoyarme a que esto se repatrie pues y que mi hija venga acá a Nicaragua. La compatriota tenía 10 meses de haber llegado a ese país en busca de mejorar las condiciones de vida de su madre y su hija de 6 años, quien ahora quedó bajo la tutela de su abuela. Como somos escasos de recursos económicos, hoy nos movilizamos hacia Ciuna a dar información de que la población nos ayude a recolectar el dinero para ajustar pues en la cantidad de dinero que se necesita y bueno, en los próximos días ojalá Dios quiera de que se pueda reunir la cantidad de dinero. Cualquier ayuda lo pueden hacer a las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o bien comunicarse a los números de celular 5815-9977 y al 8548-8617 con Santos López Cantillano, madre de la víctima. Con la colaboración periodística de José Gar, para Acción 10, Kevin Arrieta. El presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada fueron condenados a 9 y 13 años de cárcel, mientras sus familiares solicitan que sean atendidos por un médico. Carlos Larios con los detalles.
Este martes un juez de Managua condenó a 13 y 9 años de cárcel a los presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada respectivamente. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, durante la lectura de la sentencia en contra de los reos de conciencia, sus familiares solicitaron al juez que estos reciban atención médica especializada ya que están enfermos. Ambos fueron acusados por la Fiscalía por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Los dirigentes del COSET fueron detenidos por oficiales de la policía el 21 de octubre del año pasado y ya llevan 201 días tras las rejas en una celda de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote. Los uniformados también detuvieron el 8 de junio del año pasado al expresidente de ese gremio, José Adán Aguerri, quien ya lleva 336 días de encierro, informó para Acción 10 Carlos Larios. Y obispos reaccionan a informe aprobado en la Asamblea Nacional en que señalan a la Iglesia Católica de participar en un intento de golpe de Estado y expresar con odio y saña en contra de simpatizantes del gobierno sandinista. Los detalles a continuación. El informe aprobado recientemente recomienda juzgar a los religiosos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018 en Nicaragua. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores ni representantes de Cristo. Algunos jerarcas católicos nicaragüenses se han pronunciado ante el informe de gobierno. Más allá de las amenazas de quienes odian a la iglesia, hay una mano fuerte. La iglesia puede parecer débil, pero no lo es. No tengamos miedo. Que nada ni nadie les turbe ni les perturbe el corazón. Sigan sin miedo evangelizando. El documento se basa, según los legisladores, en testimonios de quienes se consideran víctimas de las protestas de 2018 y que son principalmente simpatizantes de gobierno. Es por esto que deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras lo religioso. Mientras tanto, los diputados aseguran que las víctimas pidieron que las penas sean más severas para aquellos religiosos que promovieron las manifestaciones o sermones que infundieron odio entre la población. Jimmy Romero, Acción 10. Con la reacción que tuvieron los obispos, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10. Vamos con Acción 10 en la mañana y el gobierno de Estados Unidos expresa su preocupación por la falta de acciones del gobierno de Nicaragua ante la lucha contra el lavado de dinero en diferentes sectores económicos del país. Es Jimmy Romero quien tiene detalles. El informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos incluye a Nicaragua en una lista de países con alto nivel de vulnerabilidad para realizar lavado de dinero, contrabando de oro y narcotráfico. En su informe recalcan que las autoridades gubernamentales han aportado a estos temas por el asedio a opositores. Parte del documento señala lo siguiente: Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de narcóticos y contrabando ilegal de oro y es vulnerable el lavado de dinero. El crimen organizado, los delitos cibernéticos y la trata de personas también puede tener aumento debido a 3 años de recesión económica e inestabilidad política, presentando vulnerabilidades, señala. Expresan también que el lavado de dinero podría camuflarse en el comercio en industrias prósperas como el oro y la carne, especialmente para las operaciones de pequeña escala que dependen del efectivo. En el caso del oro, uno de los rubros más importantes del sector exportador, resalta que dicho sector no iguala la producción de oro, lo cual aumenta la preocupación por el contrabando ilegal de oro, seguido del café y la carne de res. En ese sentido enfatizan: el gobierno podría usar el comercio de oro para eludir las sanciones de Estados Unidos a Venezuela al importar oro venezolano a Nicaragua y luego exportarlo a terceros países, particularmente en Europa y el Medio Oriente, según un análisis que realiza un experto en Estados Unidos. Y otro de los aspectos que consideran importante en el informe es el fracaso del gobierno para actuar contra los funcionarios designados por los Estados Unidos, mientras persigue a líderes de la oposición por supuesto lavado de dinero, empeñando su credibilidad. Jimmy Romero, Acción 10.
El Ministerio de Salud dio a conocer el informe semanal respecto a la evolución en el país del coronavirus. En la semana que corresponde del 3 al 10 de mayo, reporta 40 casos confirmados por COVID-19 y solamente un fallecido. Mayores detalles con Geraldine Domínguez. 40 personas infectadas por coronavirus reportó el Ministerio de Salud en su informe semanal correspondiente del 3 al 10 de mayo. También el reporte indica el seguimiento a 26 personas con síntomas asociados al virus que ya han cumplido con el periodo de observación establecido, mientras que la cifra de fallecidos por el COVID-19 según el MINSA sigue en una persona por semana, así como otros decesos por complicaciones cardíacas, pulmonares, hipertensivas, entre otras. La institución estatal indica que hasta la fecha se han atendido a 14.447 pacientes, se han recuperado 14.171 personas y han muerto a causa del virus 236 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ahora hablamos de temas económicos. Empresarios ligados al gobierno dan a conocer detalles de la reunión que sostuvieron recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Nos referimos al BCE y los fondos que tienen disponible para el sector privado. Los detalles a continuación. Un total de $200 millones tiene a disposición el BCE para financiamiento de las MIPYMES nicaragüenses. Así lo dio a conocer Zacarías Correa, presidente de la Asociación de Promoción al Desarrollo Sostenible de Nicaragua, APRODESNI, quien participó recientemente del llamado que hizo la entidad financiera a los empresarios y gobierno. Y esos fondos están disponibles y dentro de los objetivos del Banco Centroamericano es privilegiar que ese recurso que existe, ¿verdad?, sea utilizado por estas capacidades empresariales. Correa dijo que como parte del encuentro se le expuso a la entidad flexibilizar los requisitos para optar a los fondos, los cuales han impedido a las MIPYMES acceder vía Banca Nacional. Apoyarlo para que estas empresas tengan una cierta capacidad de gestión, ¿verdad?, y de control de lo que es la aplicación financiera. Básicamente, creo que son las mayores limitaciones que tienen estas micro y pequeñas empresas. Los programas de financiamiento también abarcan otros sectores económicos. Entre las condiciones es pagar los fondos a plazos de 2 a 5 años con tasas de interés de 3.5%, pero con beneficio de 2 años de periodo de gracia. Jimmy Romero, Acción 10. En el año 1972 en México se estrena el programa El Chavo del Ocho. Es una serie de televisión del género de comedia creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. El programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad en la que su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto a sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos. Se estima que la producción del famoso programa dejó ganancias de más de $50 millones a su creador. En el año 1984 nace Andrés Iniesta. Más conocido simplemente como Iniesta, es un futbolista español que juega como centrocampista en el Vissel Kobe de la Liga de Japón. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Fútbol Club Barcelona y en la selección española, equipos en los que fue capitán. Sin duda, el gol más importante en la carrera de Andrés fue el que marcó el 11 de junio de 2010 en la final de la Copa del Mundo que España jugó contra Holanda. Gracias a ese gol, la selección española se hizo con el título mundial. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en su segmento Debates y Soluciones en Acción 10 en la mañana. Hay una realidad que preocupa a nivel mundial. Nicaragua no es la excepción y es la cantidad de mujeres muertas en lo que va del año. Según algunos organismos de derechos humanos y también aquellos que ven el tema de la violencia hacia las mujeres, han muerto aproximadamente de 14 a 15 mujeres en lo que va del 2022. Algo que nos debe crear empatía a todos y a todas en prevenir más hechos de violencia. Y violencia y supuestamente un posible asesinato es lo que denuncian los familiares de una joven estudiante de comunicación que fue encontrada sin vida en su casa en las Américas 3. ¿Qué es lo que están pidiendo a las autoridades? Se los contamos a continuación y luego vamos a abordar este tema de cara a la prevención, a la sensibilización en cuanto a la violencia. No estamos asegurando que sea tal cual la familia lo dice, pero sí queremos presentarles cuál es la petición de los familiares de esta joven ante las autoridades de nuestro país.
La muerte de Jaycee Scarlett Moreira Molina, de 20 años de edad, en circunstancias aún no tan claras para su familia y amistades, los mantiene sorprendidos. Cristian Silva, madre de la joven, acusa al novio de su hija, identificado como Abraham Pineda Ramírez, de quitarle la vida, ya que en varias ocasiones la Oxisa le manifestó que recibía maltratos tanto físicos como psicológicos. A mi hija la mataron porque ese hombre es esquizofrénico y anteriormente él ya la acosaba y la había amenazado de muerte varias veces, y hay testigos bastante, porque donde ella vivía, él se subía arriba del zinc y comenzaba a gritar todo eso. E inclusive el novio que ella tenía también lo amenazó de muerte, porque estaba con ella, decía que no iba a estar con otro, sino era que iba a estar con él. En esta vivienda que alquilaba la joven en el sector A de las Américas 3 en Managua, fue encontrada muerta. Según forenses del Instituto de Medicina Legal, Moreira se quitó la vida por la vía del ahorcamiento, pero su familia rechaza el dictamen. No se va a morir con un cosito de madera que guindó allí, un cosito para colgar cortinas. El cuerpo de una persona es pesado, si se agarra de un perlín todavía, pero de ahí es ilógico que diga eso. Aparte que tiene un morado en su frente, un chichote, tiene morado en sus manos, como que se las apretaron duro. Dice que ella se cortaba, no, ella hizo eso cuando era niña, ahora ya no. Y anda una A aquí de Abraham, porque él se llama Abraham. Ella no hacía todo eso. Una vez que se conoció el caso, las autoridades policiales detuvieron a Pineda, quien horas después fue puesto en libertad por falta de pruebas. La mañana de este martes, la madre de la joven interpuso la denuncia ante la estación 6 de la policía en contra de su yerno por el supuesto delito de femicidio. Supuestamente la policía está investigando, por eso se llevó el teléfono de mi hija y no me lo han entregado. No creo que eso quede así, porque todavía están en la investigación. Así como le pasó a mi hija, le puede pasar a otra mujer, y los hijos duelen. La noche del domingo, la joven había asistido con su novia a una reunión entre amigos a un bar de la capital. Keila Rojas, amiga de la fallecida, asegura que Pineda se llenó de celos al ver que Moreira conversaba con el dueño del establecimiento, por lo que pidió que abandonaran el lugar a eso de la 1 de la mañana. Dicen que murió a las 2 a.m. Ya los forenses dijeron que ella falleció a las 2 de la mañana y no fue mucho, acabamos de irnos. Entonces quiere decir que ellos discutieron, porque si ella tiene golpes, ella no, primero, segundo, una persona que se va a matar no le avisa a nadie, no va a estar con nadie, se mata sin decir, sin estar acompañada. Primero ella pues hablaba con él, pero ellos tenían problemas ya desde hace tiempo también, o sea, estaban como que, tengo entendido también que él es esquizofrénico y había tenido actitudes así con ella. La víctima cursaba el último año de la carrera de comunicación para el desarrollo en la UNAM Managua. En diciembre tenía programado un viaje a Corea para recibir un posgrado. Tenía planes de salir del país, se compró su carro, se compró su teléfono. Ella se acababa de comprar ropa. Una persona que tiene problemas de depresión no anda pensando ni en ropa, ni en carro, ni en nada, solo en autodestruirse, y ella en ningún momento expresó algo. El cuerpo de Moreira Molina fue sepultado la tarde de este martes en el cementerio Jardines del Recuerdo, con imágenes de Ronald Reyes. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Gracias, Kevin Arrieta, y nuestra solidaridad y cercanía con los familiares de esta joven. Lamentable que haya muerto y que estén estas dudas de por medio, porque en medio del dolor que ellos están enfrentando, pues está la ansia de que se haga justicia en el caso de que esta joven le hayan privado de la vida. Lamentablemente esta situación pues no escapa de muchas otras familias nicaragüenses, según como les decía hace unos minutos, organismos como Católicas por el Derecho a Decidir. Esta ONG consideran que son unas 14 mujeres las que han muerto en los primeros meses del año, este monitoreo hasta abril de este año 2022. Jimmy, vamos a hablar para del hablar tema. sobre este tema tan importante y sensible para las familias nicaragüenses. Ya nos acompañan acá en el estudio de Debates y Soluciones Fernando Cajina, quien es abogado, y también la doctora Alba Roni, psicóloga clínica. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos, ¿verdad? Y estar en un tema tan interesante y tan importante, porque vemos este flagelo de lo que es el femicidio, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial, ¿verdad? Pero cada vez nosotros que vivimos en Nicaragua son alarmantes cada noticia. Por ejemplo, la muchacha que falleció en Estelí, que también fue asesinada por el novio, la otra muchacha también que mataron. O sea, vemos en cada momento esto, y lo peor es que mucha gente lo ha normalizado. Y lo que viven estas personas o estas mujeres detrás
de esa situación después o antes de que se diera esto, son cosas que se pueden evitar si pudiéramos comenzar a trabajar en la prevención, en la conciencia social de lo que es el flagelo de la violencia en la familia y en los matrimonios o en las parejas, porque tristemente la violencia muchas veces no se da únicamente en lo que es en el seno familiar, sino que desde que comienzan a ser novios, muchísimas personas o muchos hombres comienzan a sentir esa propiedad de la mujer por ser mujer, y una cuestión cultural, una cuestión educativa, es una situación donde la misma impotencia del hombre de no poder retener a la mujer comienza a crear esa violencia para a la fuerza tener el control de ella. Centrándonos en el punto de partida de este tema, en este caso tan delicado, y expresamos nuevamente nuestra solidaridad con la familia y no pretendemos hacer una revictimización del caso, sino que los familiares dijeron: queremos hablar, queremos decir que nosotros pensamos que no se suicidó, sino que la privaron de la vida. En este caso, para los familiares es sumamente difícil porque están enfrentando el dolor de la pérdida y el dolor de esa incertidumbre de que quieren ser aclarados en cuanto a si ella se suicidó realmente. Exacto. O si se quitó la vida, o si no se quitó la vida y más bien la asesinaron. En medio de estas situaciones uno se pone a pensar en la posibilidad del suicidio. ¿Qué razones podría tener una jovencita para quitarse la vida? O sea, una niña prácticamente. Y del otro lado, ¿qué razones puede tener un hombre para privar de la vida a su cónyuge o a su novia, a su pareja, a su enamorada, a su amiga, como le quieran llamar? Realmente es bien complejo entender esto. Y recuerdo también el caso de una jovencita que fue privada de la vida porque le dijo al novio que estaba embarazada y el novio le pidió abortar, y como no lo hizo, entonces la mató. Exactamente. Y vemos una gran cantidad de factores, así como acabas de decir, Jocelyn, lo que puede llevar a una persona a quitarse la vida, que también hay una gran probabilidad, y muchas jóvenes se quitan la vida cuando se sienten solas, cuando sienten que ya no tienen una salida o creen de que no van a poder con la vida, o todos los mensajes negativos que le dicen: si vos estás embarazada, pues tu vida se acabó, vos no vas a poder estudiar, vos no sos nadie, ya la gente va a hablar de vos, no vas a poder sostener a esa criatura, o si ya te metiste con alguien, esa persona puede hablar de vos, te va a denigrar. Y vemos cuántas personas, por ejemplo, violencia cibernética, que si vos no estás conmigo, yo publico las fotos que me mandaste cuando te las pedí, y ese es un tipo de violencia que también se da para manipular y para poder someter a su víctima bajo niveles increíbles hasta llegar a lo que es el femicidio. Entonces hay un sinnúmero de factores, y ahora en la familia, el factor religioso, el factor de la culpa, es decir, yo no estuve pendiente de mi familiar, no estuve pendiente de ella, no llenamos ese vacío que pudo haber tenido, no nos dimos cuenta, y hay un sinnúmero de culpa o de sentimientos que la familia puede tener ante la situación, esta situación en específico, y el sentimiento que puede tener con esa persona que violentó a su hija y que la hizo sufrir, y de todo lo que pudo haber pasado antes de llegar a matarlo, ¿verdad? En el caso específico, Fernando, de esta joven de 20 años de edad, ¿qué prueba puede recabar la familia? Ellos están exigiendo que se esclarezca este crimen que ellos consideran que hubo en la joven, aunque aún no se ha esclarecido, pero ¿qué pueden buscar, qué pueden recabar para esclarecerlo? Había una amiga de la joven que decía de que había recibido celos por parte de su novio, la ahora fallecida, y también de que hay muchas versiones de que la muchacha recibía maltrato físico de parte de su novio. ¿Qué se puede hacer en este sentido para esclarecer el caso? Las autoridades de medicina legal dijeron de que ella se había matado. Sí, buenos días. Bienvenido, efectivamente, de que quisiera sumarme a las expresiones de condolencia a la familia doliente por lo sucedido, la pérdida de esta joven. Y efectivamente, como estamos abordando el tema de que cuál sería la prueba cardinal o la prueba toral en estas cuestiones para demostrar el delito, definitivamente que el órgano llamado a determinar la forma como ocurrieron eventualmente los hechos que llevaron a la muerte de esta joven es el resultado del dictamen patológico, el examen forense que emite el Instituto de Medicina Legal.
es el Instituto de Medicina Legal el llamado a otorgar, a entregar previa autopsia realizada a la joven que ha fallecido para determinar el delito, y será el Ministerio Público posteriormente quien prevea la calificación legal, jurídica del delito cometido. ¿La familia puede rechazar ese informe y que se investigue más a fondo esta situación? Porque decía de que tenía signos de violencia, tenía morado en su mano, en su cuello, y tenía golpes en su rostro. Sí, efectivamente no quiero pues expresar más allá de lo que no tengo conocimiento y de lo que no he visto el expediente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente habría que ver qué es lo que dice el dictamen de medicina legal, en qué se basa, cuáles fueron los argumentos y los hechos para emitir de que no hubo delito alguno, básicamente, ¿verdad? Y de que fue suicidio, pero sin perjuicio de que los familiares, la mamá y las demás amistades de esta joven sostienen de que de que la joven no fue que se mató, no fue que se quitó la vida ni que hubo suicidio, sino de que ahí hay unos hechos que conllevaron a que le quitaran la vida, pues, porque efectivamente presentan ciertas evidencias de que no concuerdan o no coinciden que esta muchacha se haya colgado y se haya quitado la vida propiamente, pues, o sea, se haya quitado la vida ahorcándose desde un tendedero de ropa. Eso lo miro bastante, en lo personal, no como abogado, lo miro bastante absurdo. ¿Y aquí el rol que deberían de tomar las autoridades de la Policía Nacional para investigar este hecho? Definitivamente el rol de la autoridad de la Policía Nacional depende de lo que diga el Instituto de Medicina Legal. Yo considero de que los familiares, si están en desacuerdo con este dictamen del Instituto de Medicina Legal, deberían de acercarse a la dirección del Instituto de Medicina Legal, pedir una nueva autopsia de la joven fallecida antes de sepultar el cuerpo. Antes de sepultar el cuerpo. O ya hubo. Porque ya una vez sepultado, efectivamente ya se tiene que dirigir a la autoridad judicial para la exhumación del cuerpo. Eso te iba a preguntar, porque me informan ahorita que evidentemente pues ya fue sepultado el cuerpo de la jovencita. En este caso, el paso a paso sería ir ante qué autoridad judicial. Ya sería, o sea, por decirlo así, una vez que ya está sepultado el cuerpo, el procedimiento es solicitar una autorización especial al juez de distrito penal de audiencia, y autoriza la exhumación del cadáver para una nueva realización de autopsia o examen forense, ¿verdad? Y a quienes consideren sospechosos de este crimen, dada la inconformidad de la familia, ¿verdad? Sí. Y suponiendo que fue un crimen, porque las dos hipótesis están de que pudo ser un suicidio o pudo ser un crimen según la familia, porque según medicina legal no es así. Según medicina legal, pues lo que se conoce, que dieron a conocer las autoridades del Instituto de Medicina Legal, es que se suicidó la joven. Pero tomando en cuenta la inquietud de la familia, ¿qué podría pasar con las personas que son sospechosas una vez la familia vaya a las autoridades correspondientes? De hecho, en primera instancia, la Policía Nacional detuvo a su novio, pero por falta de prueba quedó liberado. Sí, pero por falta de prueba. ¿Cuál es la falta de prueba? O sea, el diagnóstico o el resultado del Instituto de Medicina Legal. Medicina Legal dice de que fue suicidio. Efectivamente, a la policía no le queda de otra que soltar al supuesto asesino, por llamarlo así, o al sospechoso, que en este caso era el novio de la jovencita. Entonces, en ese sentido, no le queda más a la Policía Nacional que soltarlo, pero sin perjuicio de que las investigaciones continúen su curso. Pero no hay nadie en estado de detención ahorita, no hay nadie, por lo mismo, pues hasta que y aquí no sería haya como resultado, que reabrir el caso, ¿verdad? Sería como que reabrir el caso, porque el caso se cierra de inmediato con el resultado del dictamen médico legal. Tenemos no una llamada, Fernando, doctora. Buenos días, gracias por llamarnos, adelante. Muy buenos días, Canal 10. Solo les quería un comentario, pues yo realmente soy padre de familia y en ningún momento me gustaría que pasara algo con uno de mis hijos así. Pero realmente la policía se basa a hechos científicos probados que ellos hacen. En todo caso, la especialidad forense es la que determina. No podemos estar asusando, metiéndole más fuego a la pobre familia que tiene esta muchacha fallecida,
y creándoles esperanza cuando los datos científicos arrojan lo contrario. Yo creo que hay que ser un poquito prudente. Yo estoy claro, como padre de familia, yo tengo hija y ni Dios lo permita que le pasara una de esas cosas a mi hija. Bueno, peor que sospechara de alguien, pero creo que hay que pegarnos a los científicos porque la policía es el órgano investigador. Y ahí yo no veo a nadie, pues ya los jueces y los fiscales se apegan a los hechos que la policía investiga. Gracias, muy amable. Gracias a usted por su participación y lo hemos reiterado desde el inicio, no es que nosotros estemos intentando revictimizar a la familia, ni es que sea un sentir de este medio de comunicación, sino más bien la familia y los amigos de esta jovencita dijeron queremos hablar, queremos decirle a las autoridades que investiguen más allá del dictamen que ya nos entregaron y con eso es que estamos cumpliendo y abordando este caso con el fin de que si fue o no un femicidio, fue o no un asesinato, pues es la autoridad la que le va a decir otra respuesta por segunda vez a la familia. Nosotros no somos quien para decirle, mire, tienen que decirle esto porque es la autoridad la que tiene la última palabra acá a través de sus investigaciones. Ahora bien, yéndonos a la parte de los femicidios, lo que yo les comentaba también, tantas mujeres que sí han dicho las autoridades, han muerto a manos de sus cónyuges o a manos de sus exparejas. En muchas ocasiones, doctora, la relación se acaba y entonces en ese término donde ya la mujer dice, no quiero más violencia, quiero terminar mi relación con vos, entonces en esos días donde se están acomodando cada quien para irse por su lado, le quitan la vida a las mujeres. Y ese es un cuestionamiento tanto legal como socioeconómico, psicológico, más bien sociocultural, sí. En cuanto a que muchas organizaciones de mujeres dicen deberían de considerarse femicidios o feminicidios más bien todos los casos donde muere una mujer, porque sostienen, nos matan, dicen ellas, por ser mujeres, haya o no una relación afectiva de por medio o haya existido o no una relación afectiva de por medio. Vamos a responder a este planteamiento y pregunta a la vez después de la siguiente llamada. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte al tema? Le escuchamos. Sí, gracias por esperarnos. Buenos días, le escuchamos. Joven, bueno, respecto al caso que se está dando ahorita con la joven que asesinaron. Digo que la asesinaron porque si los familiares son los que están diciendo que tiene visibilidades de golpe, que fue violentada, que hizo forcejeo, entonces no pueden decir, como el señor que llamó hace poquito, que dice que no está inspirándole leña al juego. Yo como familiar haría lo mismo. Seguramente alguien quiere tapar las cosas que los familiares están mirando o están denunciando. O sea, yo estoy de acuerdo. Si hay golpes, si hay visibilidades de que fue violentada, los familiares están en todo su derecho de pedir una nueva autopsia del cadáver. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su comunicación. Doctora, lo que le decía, el hecho de que mucha gente y muchas organizaciones de mujeres dicen matan a las mujeres por ser mujeres. Totalmente. Deberían de ser considerados feminicidios todos los casos y los crímenes donde haya de por medio como víctima una mujer. Tristemente, pues todavía en nuestra cultura se dice el sexo débil es la mujer y no es cierto, ¿verdad? Yo creo que es el miedo del hombre a veces de no poder tener los argumentos suficientes como para aclarar ciertas cosas y se van directamente a la violencia. Y antes de haber una ruptura, a veces en la relación, por ejemplo, yo he atendido pacientes, estoy atendiendo pacientes que donde el papá mató a la mamá, o sea, y cómo queda esta familia tan destruida, por decir así, y cómo quedan estos hijos, ¿verdad?, de saber que fue su progenitor el que mata y asesina horriblemente a su progenitora. O sea, es bien impactante y vemos muchísima violencia desde antes de esa separación. Entonces, ante la imposibilidad, ante el sentimiento de que esto es mío, porque hay un sentimiento de propiedad muchas veces del hombre a la mujer, vos sos mía y si no sos mía, no sos de nadie. Entonces dice, no, yo no tengo problemas con que te vayas, con que esto termine, y es más, a veces el hombre es el primero en proponer la separación para supuestamente castigar a la mujer, y cuando la mujer lo decide y dice, ok, yo prefiero irme, dar frente a las necesidades de mis hijos y míos, que continuar viendo o continuar viviendo en violencia, tanto para mí como para que mis hijos lo vean como normal, prefiero terminar la relación. Entonces el hombre comienza a sentir de que la mujer se le revela, y ese sentimiento de decir ya no soy tu propiedad
para muchos hombres machistas o que han traído ya violencia es insoportable y terminan violentando tanto que llegan a matar. Hay hombres que después de matar a la mujer se matan ellos. ¿Por qué? No es porque ellos tal vez tenían ganas de matar, es que fue más fuerte adentro de ellos la violencia de llevar hasta ese punto que ellos mismos no se lo perdonan o ellos mismos sienten que no van a poder con ese sentimiento y se terminan quitando la vida y haciendo mucho más daño. ¿Cuál es el primer campanazo de alerta que deben de tomar en cuenta las mujeres? Porque muchas veces inicia la relación con discusiones, luego van a los golpes y luego sucede lo peor, que es un femicidio. Total. ¿Cuál es el campanazo de alerta que deben de tomar en cuenta? Porque hay muchas mujeres, no digo todas, pero siempre terminan la relación, regresan, entonces ya se vuelve un ciclo prácticamente de estar en esa misma situación. Yo creo que todo, gracias Jimmy, porque honestamente todo tiene un inicio, ¿verdad? Y tristemente muchas terminan con flores, ¿verdad? Estamos hablando con flores en el panteón, no flores como quisiéramos que recibieran en vida. Yo creo que el primer indicio es cuando comenzamos los gritos, ¿verdad? Desde ahí el grito, la descalificación, la que no me importan tus sentimientos con tal de imponer los míos, el hombre ególatra o machista que cree que solo él puede hacer cosas y la mujer no. Son cosas pequeñitas que a veces creemos que el otro va a cambiar y no es cierto. La violencia nunca tiene regreso, la violencia siempre va subiendo de tono y puede llegar hasta lamentar una situación como la que estamos viviendo pues en este momento con esta joven. Entonces, bien importante entender de que una persona que le grita, una persona que le descalifica, una persona que la denigra o lo denigra, una persona que le limita o que le revisa el celular, que le comienza a decir quién sabe con quién anda, si eso es una prostituta, o sea, ahí comienzan con verbales, después con gestuales, después con acciones, después el empujón y cuando miramos ya pues podemos llegar a hechos bien lamentables. Nos preguntan, doctora, si una persona da algún tipo de señal o de signo de alerta cuando está con pensamientos suicidas. Y después entramos a la parte legal, Fernando, para que vos nos expliques cuándo en nuestra legislación se considera un femicidio, no feminicidio porque no está tipificado así, en Nicaragua es femicidio, y cuándo no es un femicidio. Es bien complicado, Jocelyn, porque cuando una persona comienza a tener problemas con la pareja, la persona se deprime, ¿verdad? Lo que no significa que tenga que llegar al homicidio, a suicidarse, ¿verdad? Entonces comienza a deprimirse, la persona está triste, todos esos cambios que pueden llevarlo tanto al homicidio, pues la persona lo comienza a sufrir por la misma violencia que está recibiendo, pero puede ser también que no haya sido homicidio. O sea, las dos posibilidades caben cuando hablamos de relaciones tóxicas o cuando ya hay violencia. La persona puede sentir que ya no aguanta más, que ya no soporta más, y yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me dicen, doctor, es que ya mi vida no tiene sentido, yo siento que ya no tengo salida, que no lo puedo dejar, que intento dejarlo y siempre vuelvo, que siempre lo perdono, que siempre después de golpearme viene y me dice, perdón, vas a ver que voy a cambiar, es que vos me hiciste que te hiciera esto, pero fue por tu culpa, vos me causaste o vos me llevaste a esto, y comienzan a hacer la culpa, a sentir culpable y la mujer no lo suelta. Entonces, al sentirse ya atrapada de ella misma ante la violencia, porque esto es un síndrome, ¿verdad? La persona, mientras más violencia hay, es más difícil que salga, entonces puede terminar hasta el suicidio, pero también puede llegar a que la otra persona llegue a violentarla tanto que la puede matar. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por llamarnos. Adelante. Buenos días, quería dar mi opinión acerca del tema. Sí, adelante. Mire, la situación en este país está crítica, pero también mi opinión muy personal es que deberían de investigar bien el asunto. Porque, o sea, culpar a alguien solo porque sí, cuando hay antecedentes de que la muchacha ha tenido problemas psicológicos, que se ha cortado cuando estaba pequeña, según iba a entonces con la mamá, entonces también deberían, o sea, sí repetir la autopsia, de hecho, porque tampoco se puede librar de un homicidio, un feminicidio a nadie, pues. Pero sí investigar bien, porque culpar a alguien que no ha hecho eso también es un problema grande para esa persona. Entonces yo he escuchado también casos donde las personas dicen, si me dejas yo me mato. Entonces también hay que ver varios puntos de vista. Yo no estoy a favor del feminicidio, ni quiera Dios, pues, pero tampoco de culpar a alguien que sea inocente. Entonces hay que hacer las investigaciones pertinentes
para que ninguna de estas dos cosas suceda. Esa es mi humilde opinión. Totalmente. Exactamente es lo que acabamos de decir. De acuerdo, porque es lo que acabamos de decir, que responsable. Así es. Y es lo que acabamos de decir, que en una situación de conflictos de pareja, la persona puede llegar a deprimirse tanto que puede llegar a suicidarse. O sea, es una posibilidad. Y que la otra posibilidad también está en que la violencia llegue a tanto de llegar a que la pareja termine matándola. O sea, están las dos probabilidades. Por eso es importante trabajar mucho en lo que es la prevención, en podernos dar cuenta si una persona es violenta o desde cuándo ya uno debería de comenzar a tener ese cuidado y comenzar a crear esa distancia hasta poder salir de esa relación. Y otra de las cosas es la pregunta que decía Jocelyn sobre cómo darnos cuenta que alguien está en depresión como para llegar a suicidarse. Pues hace poquito, en este mismo mes también, Kailia, la joven de la sonrisa, ¿verdad?, que estuvo, también se suicidó y a los 16 años. Entonces estamos hablando de los dos temas de una manera objetiva, no precisamente si esto es verdad o no es verdad. Es cómo poder ayudar, cómo aportar y cómo podemos verlo como sociedad, o sea, que pueda ser primero preventivo, que podamos evitar, y que si hay alguna duda de cualquiera de las partes que se aclare, y si hay que llevarlo a una siguiente instancia para la paz, para la tranquilidad de esta familia, pues ¿por qué no hacerlo, verdad? O sea, doctora, que esta joven pudo haberse suicidado a pesar de no dar ningún signo de alerta visible. Totalmente, o sea, ahí conducta, el problema es que muy pocas veces estamos muy atentos a las conductas de las demás personas. Hay personas que se aíslan tanto o tienen una conducta de aislamiento desde muy pequeño que lo damos por sentados y como normal. No, es que se encierra, no, casi nunca la vemos, o no me doy cuenta si está con amigos o no. Pero si nosotros estamos pendientes y tenemos una familia bastante funcional de donde estamos viendo la conducta de esta persona, miramos si esta persona se aísla, si esta persona deja de disfrutar lo que antes le gustaba o lo que disfrutaba anteriormente, comienza a no tener amigos, comienza a tener una conducta totalmente diferente, poco se ríe, poco busca cosas de placeres, duerme mucho, come demasiado o no come, comienza a estar desconcentrado, comienza a despedirse de todo el mundo, regala las cosas que más le gusta, las cosas personales comienza, tómate las regalo, y de una manera fácil las da, comienza a verse en ella bastante tristeza, no interactúa con la familia y trata de mantenerse ocupada para mantener esa mampara de que estoy ocupada, y entonces por eso no interactúo con nadie. Tenemos entonces, una son llamada. muchas. Sí, son muchos signos de alerta. Muy buenos días. Y a veces puede que enmascararse también. Claro. Que es difícil. Buenos días, le escuchamos. Sí, mi nombre es Mario Chávez. Rápidamente. La autopsia estaba científica, pero como en Nicaragua no podemos descartarlo, ya que impera un sistema judicial vulnerable pues, a la coronavirus, pero tampoco las dos hipótesis es rescatable, o asesinato o el suicidio. Pero quiero destacar que existen grupos que asustan a la familia para que asusten al joven. Hablo de las feministas que están con odio, que trabajan con odio hacia el hombre. Entonces, me gusta el tema que tocaron hoy, pero tampoco estemos colaborando con estos grupos de feministas radicales, a la cual yo denomino feminazis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su comentario. ¿Qué opina? Aquí no estamos colaborando con ningún grupo, definitivamente. No, yo estamos creo exponiendo una realidad. Claro. Que es que las mujeres mueren. Yo creo que los datos están más que claros y me encantaría saber si hay cuántos hombres hay asesinados por mujeres, cuáles son las estadísticas que tenemos de mujeres asesinando hombres. Y tenemos que asustarnos pues de ver cómo el machismo sí está aumentando el número, y no soy feminista, que quede claro, ¿verdad? Respeto los grupos, pero públicamente digo, yo no soy feminista. Sí creo que es muy importante que la mujer comience a empoderarse, sí creo que hay que tener equidad, sí creo que están matando a muchísimas mujeres por ser mujeres, tristemente. Comparto muchos
pensamiento de lo que está pasando, porque las estadísticas no nos mienten. O sea, no vamos a tapar con el sol con un dedo diciendo es que la feminista. No, yo no soy feminista y defiendo el hecho de que porque un hombre, si yo paso ahorita a como ando vestida, alguien me tiene que faltar el respeto. O decir, ¿no? Y para mandarme un montón de mensajes obscenos y decirme solamente porque es hombre, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que tan mal estamos como sociedad, que como el hombre está viendo como objeto sexual a las mujeres hasta un punto de llegar a matarla o de hacerla sentir, pues, de que el hombre es dueño de la mujer o que tiene el derecho que la mujer no tiene. Entonces, yo sí creo que en el valor de la mujer, tanto en la familia, social, el valor como persona, el empoderamiento que la mujer debe de tener y que no debe de pedir permiso, debe de tenerla por ella misma, con seguridad, ¿verdad? Sin tener que caer en lo que acaba de decir el caballero. Así es, y definitivamente estoy de acuerdo con el caballero en el sentido de que no es bueno que ninguna mujer esté alimentando odio en contra de los varones. Estoy totalmente de acuerdo. Porque eso tampoco es sano, definitivamente. Eso genera más violencia. Si nosotros miramos, por ejemplo, hubo en algún momento una campaña donde si no sé cuánto y salían unas mujeres como golpeando, y digo yo, ¿qué es esto? Violencia lleva más violencia. Y eso aumentó una cantidad horrible de femicidios, porque lo que estamos creando más bien es odio y no lo que el Señor o lo que Dios ha formado como familia, que es la complementariedad de mujeres y varones. No es que la mujer sea menos o que el hombre sea menos, es que tenemos un rol muy importante para la formación de la familia, con valor, con amor, con la funcionabilidad que debería de tener si tuviéramos amor y no odio, porque el odio solamente destruye a quien lo carga. Así es, Fernando, lo que se nos había quedado pendiente desde la última comunicación que recibimos, y es la tipificación de estos hechos cuando una mujer muere. Y no estamos diciendo, y reitero una vez más, no estamos diciendo que en el caso que les presentamos y que fue el punto de partida de este tema, haya sido así, que hayan asesinado a esta jovencita, sino que estamos hablando ya en este momento de manera general de aquellas mujeres que mueren a manos de sus parejas, de sus exparejas o de alguien que no tuvo ninguna relación afectiva, pero que evidentemente decidió quitarle la vida a una mujer. En ese escenario genérico, Fernando, ¿cómo se tipifica esto en nuestra legislación? Sí, comencemos por a establecer lo que dice claramente la legislación, que es la ley 1058, aprobada el 20 de enero del año 2021, que es la ley de reformas y edición al Código Penal, ley de reformas y ediciones a la ley 779, que es la ley que establece la prisión perpetua, lo que establece básicamente la literatura o este cuerpo normativo, comenzando por lo llamado que la misma ley contiene, que dice misoginia. La misoginia son las conductas de odio hacia la mujer y que se manifiestan en distintos actos de violencia contra la mujer. Ahora, lo que establece directamente este cuerpo de ley con respecto al femicidio, y digo porque así lo establece el artículo 9, o sea que el delito es femicidio, no es feminicidio, ¿verdad? Lo que establece el artículo 9 es que comete delito de femicidio el hombre en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer, diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, o siguiendo una espiral de violencia contra la misma mujer. Entonces, ahí podemos observar claramente qué es lo que es misoginia y qué es femicidio. Y la pena para este tipo de delito es la aplicada al delito de asesinato, que lo establece el Código Penal, que es de 30 años. Voy a dar 30 lectura. años mínimo o prisión perpetua revisable. Voy a dar lectura, Fernando y doctora, a una serie de comentarios que hay en nuestra transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua. Nos dicen, es lamentable lo que pasó con esta muchacha. Muchos de estos casos se da por mala educación de los padres hacia los hijos. En este caso se debió prestar atención de las señales que se venían dando en golpes en el cuerpo de esta joven, hasta el punto de que ya se sabía de secuela psicológica que recibía de parte de su novio. Y otra pregunta también que nos hacen es
¿Qué se puede hacer para solucionar el caso de la violencia de género, principalmente hacia la mujer, y de quién es culpa? ¿De los padres de familia? ¿Es cuestión de cultura o es cuestión de las entidades de gobierno de hacer mayor conciencia sobre evitar la violencia desde el núcleo familiar? Y con las conclusiones referidas a estos comentarios nos vamos despidiendo de este tema, en el que queremos reiterar: no pretendemos revictimizar a la familia, no pretendemos culpar a nadie. Es la autoridad pertinente, en este caso el Instituto de Medicina Legal y la autoridad judicial, los que van a decidir si van a reabrir el caso, porque ya hay un primer dictamen médico legal donde se dice que definitivamente no fue un asesinato, no fue un femicidio, sino que la joven, lamentablemente, según el Instituto de Medicina Legal, según lo que dice Medicina Legal, pues lamentablemente se quitó la vida de esta jovencita. Reitero, serán las autoridades quienes decidan reabrir o no este caso, pero ya hablando de manera general sobre los femicidios y asesinatos en perjuicio de mujeres, si quisiéramos sus conclusiones y recomendaciones de nuestros expertos que nos acompañan hoy día. Muchísimas gracias. Yo creo que es bien importante comenzar por el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Cuando nosotros criamos no solamente niñas que se cuidan, sino, niñas que se cuidan, niñas que se amen, niñas con valor, sino que varoncitos que la respeten, porque a veces nos enfocamos en educar niñas, pero no en educar varones. Cuando tenemos hijos le decimos, vaya, hágalo, mire qué bonita esa niña, tírele beso, y comenzamos a enseñarle a nuestros hijos a faltarles el respeto a otra mujer. Entonces yo creo que desde ahí si nosotros comenzamos a trabajar desde el núcleo familiar, vamos a poder construir una sociedad mucho más sana, más libre de lo que es el machismo. Las escuelas, el poder atender situaciones que se dan a veces entre niños y poderle dar la seriedad que necesita para que se puedan solucionar situaciones que se dan en las escuelas y no permitirlas como, ay, muchos molestan, es que ya se le va a pasar, después andan jugando. No dejemos pasar cosas pequeñas que tengan que ver con violencia de género, con el valor que debe tener la mujer desde muy chiquita, ¿verdad? Y pues ya no se diga pues en la policía, el poder escuchar. A veces decimos, no, después ustedes mismos lo sacan, los vienen a dejar a la cárcel y después los sacan. Y a veces hasta chiste hacen en la policía cuando una mujer va y pone una denuncia. Entonces, recordemos que cada denuncia puede ser un femicidio, puede ser una mujer muerta, y es importante darle el caso debido a como debe de ser, con la seriedad y con el respeto que debería de ser atendida. ¿Tus conclusiones, sí, Fernando? Bueno, efectivamente, sumándome a lo que ha expresado la psicóloga, hay que atender básicamente lo que son las señales, pues, en este sentido, y identificar cuál es el espiral de violencia que está sufriendo la mujer, porque a veces, como dice la psicóloga, te perdono y vuelvo a la misma, te vuelvo a perdonar y vuelvo a la misma, pero ese es el mismo espiral de violencia. Exactamente, el síndrome. ¿Verdad? El síndrome o el ciclo que está sufriendo la mujer, del cual no se puede despegar. En el caso del tema que estamos abordando con la jovencita que se suicidó, según el Instituto de Medicina Legal, si los familiares están en desacuerdo con ese dictamen, soliciten a su abogado de confianza que éste solicite al juez competente la exhumación del cadáver para una nueva autopsia y un nuevo estudio forense. Ellos tienen todo el derecho de no quedarse con lo que dijo en el primer dictamen el Instituto de Medicina Legal, tienen todo el derecho a volver a solicitar la autopsia y a través de la exhumación del cadáver, que esto ya lo autoriza la autoridad judicial. Agradecemos mucho la presencia de ambos y también sus buenos consejos, tanto en el caso del cual estuvimos hablando en un inicio y concluimos con este mismo caso, pero también de manera general hablando sobre los femicidios y los asesinatos en perjuicio de mujeres. El objetivo del tema es la prevención en el caso de este tipo de situaciones y de crímenes que afectan no solo a la sociedad nicaragüense, sino a nivel mundial. Y en el caso de la jovencita, que nuevamente expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, pues que según sus familiares no están conformes con el Instituto de Medicina Legal y el primer dictamen. Pues en ese sentido ya Fernando dijo cuáles son los pasos que deben ustedes seguir para poder estar ya como que más en paz y a ver si el segundo dictamen médico legal confirma nuevamente que fue un suicidio.
Jocelyn, ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestro segmento Debates y Soluciones. Nos acompañó el doctor Manuel Ruiz, experto en seguridad social. Se estuvo abordando el tema derechos del asegurado en caso de accidente laboral. La entrevista obtuvo un total de 42.359 personas alcanzadas, en reacciones 503, comentarios 160 y fue compartida 43 veces y reacciones obtuvo 7.642. De esta manera hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Xochitl. Cristina, así es. Esta vez abordaremos un tema súper importante, consecuencias de la diabetes no controlada. Para ello ya nos encontramos con el doctor Antonio Somarriba, que estaremos abordando todos estos puntos. Un gusto, doctor, de compartir este espacio con usted. Buenos días, Ailey. Encantado de estar aquí. Pues, como comentábamos fuera de la cámara, ¿no? La diabetes es una enfermedad de que prácticamente se convive con ella y se puede controlar y llevar una vida totalmente normal. Sin embargo, cuando no hay control de la diabetes, es decir, cuando las cifras de glucosa están por encima de lo normal o las metas que nosotros nos trazamos con los pacientes, entonces el cuerpo humano comienza a presentar ciertos problemas. La diabetes es una enfermedad que tiene que ver con los carbohidratos, con los lípidos y con las proteínas, de tal manera de que son los nutrientes que cada una de nuestras células aprovecha para sacar energía. Como hay una alteración en esto, entonces todas las células del cuerpo sufren. Por lo tanto, las alteraciones en los diferentes sistemas se comienzan a presentar. A nivel de la vista, por ejemplo, más del 50% de los pacientes que pierden la visión en el mundo son diabéticos. Más del 50% de los pacientes que van a diálisis renal son diabéticos. La mayor cantidad de amputaciones que se dan en el mundo, ya sea por cualquier causa, por accidente o lo que sea, la mayoría son por diabetes. 2 veces más es frecuente los infartos agudos al miocardio por la diabetes. Pero todo esto cuando la diabetes no está controlada. Por lo tanto, la idea es de que nosotros cuando diagnosticamos un paciente diabético tenemos que plantearnos metas a seguir. En primer lugar, no solamente una cifra de glucosa, que se tiene que mantener dentro de los valores lo más cercano posible a lo normal. En la mañana, por ejemplo, tiene que ser lo más cercano posible a 100, antes del desayuno. Y en la noche, antes de la cena, tiene que ser aproximadamente menos de 160 la glucosa. Ese es uno de los valores. Lo otro es que tiene que estar autocontrolándose a través de un glucómetro. Esa es una inversión que tiene que hacer el familiar o el paciente, para que de esta manera, cuando él sienta alguna alteración, algún síntoma, se tome la glucosa con el dedito y ahí nomasito presenta ya los valores de glucosa. Y de acuerdo a eso, entonces llama a su médico y le dice, mira, que tengo 500 de azúcar, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya llama al médico y le dice, bueno, tienes que aplicarte tanto de insulina, ¿no? A propósito que usted planteaba que la diabetes afecta la vista en los pacientes que padecen de esta enfermedad, ¿qué pasa con los diabéticos ciegos que son diagnosticados con esta enfermedad? Bueno, eso se nos presenta un poco más complejo debido a de que ya su discapacidad, que es la ceguera, hace más difícil los controles, ya sea los controles de glucosa, porque no pueden estar ellos viendo. Tiene que haber siempre un acompañante que le esté al cuidado de ellos, ¿no? La preparación de la alimentación y todo eso, ¿no? Entonces, realmente se vuelve un poco más complejo ya cuando hay una discapacidad. Sin embargo, el tema de la diabetes, pues no solamente es de una sola persona, no solamente el paciente es el que se ve afectado, sino que se ve afectado también el núcleo familiar. Porque también a nivel de la familia pues hay que tener comprensión y cambiar también muchos hábitos viciosos que tiene la familia misma. Por ejemplo, una de las cosas principales es la gaseosa regular, ¿no? Que muchas veces lo resuelven con 2 litros de gaseosa, generalmente para el desayuno o para la comida, y entonces esos vicios así tienen que irse eliminando y más bien, en vez de cambiar la gaseosa regular y pasar a los refrescos naturales, pues de que puede ser naranja, piña, pitaya, limonada, lo que sea. Menos esas cosas que están procesadas, industrializadas.
Así es, doctor, porque de repente los hábitos malos pueden mantenerse en casa, entonces ese paciente diabético probablemente se le vea difícil terminar con estos malos hábitos también, ¿verdad? Definitivamente, porque es una suerte de tentación y cuando a uno se le prohíbe algo es peor la cosa, ¿no? Así es. Pero ojo, pues, en cuanto a nuestra insistencia de por qué debemos de tener la diabetes controlada, es que nosotros no queremos de que de manera prematura vayan a sufrir un infarto. Pacientes jóvenes, digamos de 30 a 35 años, pueden tener infarto agudo al miocardio debido a alteraciones de su corazón producto del aumento de la glucosa. O pacientes de que se le vaya a amputar una pierna. Imagínate de que hace 15 días, por decir algo, le apareció un uñero, se hizo una cirugía del baño, que decimos nosotros, se le infectó, tiene pus, y a los 15 días, si no se lo cuidó, le pueden amputar la pierna. Eso básicamente es algo traumático totalmente. Entonces no queremos de que pasen estas complicaciones porque implica discapacidad, implica aumento de los gastos familiares, aumento de los presupuestos de todo tipo. ¿Cuánta probabilidad hay de que un paciente diabético sufra una amputación en uno de sus miembros o bien un paro cardíaco? Bueno, en relación con otros pacientes, con los pacientes que no son diabéticos, las personas, los pacientes diabéticos tienen la posibilidad de 2 a 3 veces más de padecer de un paro cardíaco o de un accidente cerebrovascular. En cuanto a las amputaciones, como dije anteriormente, a pesar de que las estadísticas mundiales reflejan una gran cantidad de pacientes que son amputados debido a lesiones traumáticas, más del 50% de estos pacientes son amputados debido a alteraciones de la diabetes. ¿Y cómo lo altera? Bueno, fácil. Lo altera porque las piernas tienen que ser irrigadas para que puedan oxigenarse hasta la punta del dedo. Pero la diabetes lo que hace es agarrar el vaso sanguíneo y volverlo más chiquito, es decir, volver a apretarlo. Lo comprime. Entonces, claro, cuando uno disminuye el riego en un territorio, entonces ese territorio comienza a decaer y a morir. Por lo tanto, él va a ver de que su piecito se va a poner inflamado, se va a poner rojizo inicialmente, va a ir cambiando de coloración, van a aparecer manchitas hasta que se pone negro, ¿no? Entonces, hasta esa hora van donde el médico y lo único que queda es amputación. Gracias a Dios, nosotros pertenecemos, digamos, nuestro gremio a una organización mundial de que se trata de salvar todas las piernas posibles. Y en 20 años hemos disminuido muchísimo la cantidad de amputaciones, ahora es menos pues lo que se hace. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos nuestros amigos televidentes que padecen de esta enfermedad y que se les hace muy difícil cuidar de su salud? Bueno, en primer lugar, apenas comiencen los síntomas que son orinadera frecuente, ¿verdad? Hambre en exceso, sed en exceso también, pérdida de peso, visitar al médico para que le mande un examen de glucosa. Una vez que se diagnostica la enfermedad, entonces lo que se tiene que tomar siempre son sus medicamentos, ya sea insulina o ya sea los medicamentos orales. Y finalmente en su casita pues tiene que comenzar él a apartar todas las cosas malas que le pueden hacer daño, como por ejemplo, como dijimos, la gaseosa regular, el azúcar blanca, el azúcar negra, la miel, etcétera. Todo aquello que evidentemente conlleve azúcar, eso le va a causar una elevación enorme que puede poner en peligro su vida. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esta información con todos nosotros. Gracias a ti. Con esta valiosa información vamos al otro lado del estudio con Tatiana Artiles, que nos tiene mucha más información. Adelante, Tati. Préstamo, interés y mora. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a conversar para ello con Juan Carlos López de Consultoría al Consumidor y hablaremos un poquito también de cada uno de ellos para entender a veces cuándo nosotros abonamos al capital y cuándo nosotros abonamos al interés. Él nos va a aclarar en este momento si todavía pues tenemos un poquito de duda. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lili, y también por estar aquí en Canal 10 en la mañana. Sí, tenemos lo que es el préstamo en sí, lo que es el interés y cuando ya entramos en mora. Pero ¿qué identifica uno del otro? Mira, bueno, los intereses como tal es relativamente un canje económico, sí, por un bien o por una transacción como tal. Hay distintos tipos de intereses. Encontrás en la vida cotidiana
el interés que se conoce, perdón, el tipo de préstamos que son, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, los préstamos de consumo, los préstamos relacionados a inclusive comerciales, que son los más conocidos. Después hay otros tipos que son meramente comerciales y de otros rangos que establece la legislación comercial. Pero platicando un poco, los préstamos como tales, desde cada uno de ellos tiene y tiende a tener un tipo de interés de acuerdo al rubro que se va a dedicar. Por ejemplo, un préstamo que es para vehículos tiene un interés diferente, regido por la superintendencia de banco, regido por la entidad bancaria y que tiene un modelo totalmente diferente de la transacción económica. Los préstamos que son de hipoteca o hipotecarios, que pones tu casa en garantía o para hacerle mejora, pones tu bien como tal inmueble, tiene otro tipo de manejable intereses. Y los préstamos de consumo son los más caros. Los más caros en el sentido de que el interés es normalmente más alto. ¿Por qué? Porque se entiende de que posiblemente hay un nivel mayor de riesgo. ¿Y por qué un nivel mayor de riesgo? Porque estos tipos de préstamos están encaminados a una relación que no necesariamente te va a generar ingresos al deudor, por así decirlo, está contratando el préstamo. Entonces, cada uno de ellos tiene parámetros y similitudes que realmente podés encontrar que en la banca nacional se establecen. Hay tipo de préstamos que se le conoce como préstamos entre particulares, que realmente se da bastante y son como mini préstamos por la línea de tiempo, deberían de ser cortos, porque normalmente el interés es muy alto. Pero esos no son regulados en sí. Sí, están estipulados en una ley especial que se llama Ley de Préstamos entre Particulares. Lo que pasa es que aquí se transgiversa porque el prestamista tiene la posibilidad de jugar con la super desesperación del deudor y porque ese deudor cotidianamente o de manera formal no tiene un nivel de documentación que le pueda garantizar el pago. Entonces por eso tenés intereses de 20% mensual, o sea, un interés por ciento de un 20% de interés mensual, posiblemente es muy difícil el pago. Si te pasa en 5 meses vas a pagar el 100% de lo que corresponde del capital como tal. Exacto. Ahora, cuando nosotros ¿tenemos una llamada? Ok. Cuando nosotros vamos ya a iniciar a pagar, ya adquirimos el préstamo, fuimos sujetos de ese crédito, de ese préstamo, ¿cuándo es que nosotros vamos a abonar al capital y cuándo directamente al préstamo? ¿O nos pueden unificar ese pago para la deuda? Exclusivamente existe un orden de, como decirlo, prelación. Prelación es que hay un orden establecido de dónde vas de tu préstamo, del tiempo y el préstamo, que es lo más importante para la entidad bancaria, microfinanciera, financiera y obviamente para el que vive como prestamista particular. El interés que tiene, valga la redundancia, el interés es realmente los intereses. O sea, primero, en un crédito vas a pagar el porcentaje que sea de intereses corrientes, pero primero, si hay moratorios, después intereses corrientes y por último vas a pagar capital. Que ahí es donde yo creo que hay un poquito de consultas, ¿verdad? En relación a esto. Tenemos la llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Como ustedes sabrán, ¿verdad? La Comisión Financiera aquí del país regula todo lo que son préstamos, como dice el experto. Mi pregunta es, ¿por qué casi no se hace nada por esos préstamos usura que prestan muchas mal denominadas financieras? Digo, se autodenominan financieras, pero en el fondo están cobrando el 20% de interés mensual, y muchos de ellos sobre préstamos diarios. O sea, es mi pregunta, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted por llamar. Es probable que él desconozco tal vez el caso específico, pero es probable que tenga una confusión entre microfinanciera y financiera, porque las financieras tienen posiblemente 10 puntos porcentuales de los intereses corrientes anuales. O sea, es un poco más alto que la banca nacional, pero no es un margen obviamente abismal. Puede dar de un 5 a un 10%, depende del rubro que estás prestando, porque el nivel de riesgo es mayor, la recuperación. Sin embargo, creo que el caballero amigo que nos está viendo aquí por Canal 10 se refiere justamente a los préstamos de las microfinancieras, que esos sí son trabajando casi diario. Hay financieras que también van trabajando diario, pues, pero habría que ver el segmento. Están trabajando con su propio fondo. Con su propio fondo y normalmente son créditos que se le dan a comerciantes cotidianamente. Las microfinancieras tienen establecidos mecanismos que le prestan a los deudores, valga decirlo, pero es probable que él se está refiriendo porque una microfinanciera tiene la oportunidad de cobrarte
siquiera el 100% anual sobre saldo, sobre capital. Y está en el rango de lo permitido. Y está en el rango de lo permitido porque los márgenes jurídicos o lo establecido en las leyes lo han dejado con esa potestad jurídica. Sin embargo, las financieras, depende del rubro, tiene una capa, un interés obviamente que es menor que las microfinancieras. Pero eso habría que determinar cuál es la hoja de pago. Recordemos también que hay rubros que posiblemente esos rubros no son intereses, pero específicamente a veces ese cargo se te viene cobrando mensualmente y eso te engrosa el pago que vas a hacer. Hay planteamientos donde hay casos que solo se te indexa al pago que vas a hacer y realmente por eso el cliente o el usuario o el deudor ve de que nunca salís del crédito. Aquí quiero llegar a este punto, pues, porque a veces nosotros como deudores, por necesidad, porque no leemos, porque estamos desesperados, y por lo mismo, pues, por la misma necesidad, o a veces no tenemos como la oportunidad de revisar lo que vamos a pagar y esto, Dili. Y es que te decía, primero vas a pagar los intereses, y entre los intereses, si tienes mora, días atrasados, y aquí hago rápidamente. Ahí. La gente cree que mora es porque me pasé un mes sin pagar. No, la mora es, si usted tiene que pagar el día 11 de mayo, y no pagó el 11 de mayo, al día siguiente, el día 1, usted va creando un día de mora. Entonces ya ahí hay un interés moratorio que se te va a cobrar porcentualmente. Si después de eso tenés interés corriente, la deuda tiene que pagar interés corriente. Y por eso te decía, al final lo último que vas a pagar el capital. Nosotros, para culminar, damos asesoría relativamente gratuita, asesoría virtual a los usuarios, la gente nos llama, nos contacta por WhatsApp, nos escriben, platicamos un poco. Sí, al final hay que ver a veces que dicen los contratos porque es importante leer el contrato, medularlo, y nosotros pues en aras de eso, lo que hacemos en ocasiones, antes que se nos escape el segmento, es que ayudamos a negociar a los usuarios, los deudores. Al menos le botan porcentaje de los intereses corrientes, intereses moratorios. Muy difícil que le podamos botar el capital, pero sí lo podemos negociar en aras de que el consumidor, el usuario pueda pagar esa deuda. Que tal vez eso es otro tema, la próxima semana podemos platicarlo, de cómo haces estratégicamente para que los deudores puedan negociar con los bancos y microfinancieras. Porque te digo, hay una parte que tienes que tener mucho tacto y mucha habilidad para poder negociar. Y también negocian que la persona que ha prestado también honre su deuda, porque es para las dos vías. Muchísimas gracias. Sí, cualquier persona que nos quiera escribir, estamos en el fanpage, así de sencillo, en Defensoría del Consumidor, nos puede dar clic, nos escribe y obviamente pues lo vamos a remitir pues con la información necesaria. Gracias, Juan Carlos López. Nos vamos de inmediato a una pausa comercial y ya volvemos. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana. Hola, hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nosotros hoy vamos a hacer como unas cartucheritas para los dulces que se van a ver súper bien. Vamos a hacer 2, así que pendientes y toma nota de los materiales para que sigas el paso a paso del proyecto. Primero, vamos a tomar prensarropas de colores, puede ser, pero si no encuentran de colores, como yo, que no tengo, entonces toman un prensarropa de madera, normal, regular, común y corriente, y lo vamos a pintar. Una cara pintada y la vamos a dejar secando ahora. Mientras esto se seca, entonces vamos a ir avanzando. Tenemos una bolsa de celofán, una bolsita transparente plástica que tiene su propio pegamento, y vamos a pasar los mini marshmallows, los vamos a pasar para acá. Entonces las pasamos a la bolsa, vieron que ni siquiera las tuve que tocar, le quitamos la protección de la pega y doblamos. Lo genial de esto es que se pegan y despegan, así que podemos ajustarlo hasta que nos quede súper bien. Ahora tomamos la tijera y vamos a cortar el otro extremo. Entonces vamos a asegurarnos que todos queden así dispersos y los vamos a dividir en 2. Lo unimos y nos va a quedar algo como un lazo. Pero no es un lazo. Es una mariposa que vamos a complementar con el prensarropa, que aún no está seco, pero igual lo vamos a poner, que hemos pintado previamente. Nos aseguramos que toda la bolsa entre hasta el final. Ahora vamos a tomar un limpiapipas, igual lo que vamos a hacer es chiquito, entonces incluso lo vamos a cortar a la mitad, así. En uno de los extremos, podemos hacerlo incluso con esto mismo, con cuidado, van a hacer como una antenita, ¿ok?
Pueden hacerlo con la mano también, solo que es un poquito más, tarda un poquito más. ¿Listo? De esta manera tenemos una, de hecho esta la vamos a cerrar un poquito más, 2. De la parte de atrás, de la parte que no pintamos, pero de arriba, es decir, de donde se hace el prensado, vamos a ponerle silicón por acá, suficiente, y vamos a pegar las antenitas. ¿Listo? Miren qué belleza, se ve súper linda. Y ahora con pintura negra o un marcador también puede servir. Y la parte de atrás del pincel le hacemos 2 ojitos y estamos súper listos con esta parte del proyecto. Se ve súper lindo, es genial porque ustedes la pueden pintar la mariposita del color que a ustedes les guste. Así que bueno, ya tenemos la primera parte por acá, lo vamos a dejar y ahora vamos con la segunda, que es una cartucherita para un bombón. Para esto vamos a utilizar el tema de este cumpleaños en particular, es mariposas, ¿ok? Pero lo pueden hacer de cualquier tipo de cumpleaños. Entonces vamos a tomar la paleta y vamos, este pedacito que tengo aquí, casualmente, de verdad coincide, es de 17 por 14 centímetros. Entonces acá vamos a hacerlo en la parte de atrás para que lo puedan ver mejor. Tomamos un lápiz, ok, entonces hacemos estos 2 ranuras por acá, que es al borde del palito. Las abrimos con una tijera o con un cúter, como hice yo. Esto es para que podamos meter acá la paleta, ok, de esta manera. Así es como se va a ver. Ahora en la parte de atrás vamos a dibujar una mariposa, donde el bombón en sí va a ser como la cabecita de la mariposa. Entonces acá puede ser tan grande o tan pequeña como ustedes quieran. Y vamos a recortar con una tijera. Listo, aquí ya estamos terminando. Es súper bonito porque la verdad es que esto lo pueden utilizar para cualquier tipo de fiesta, ¿ok? Pueden hacer cualquiera, literal, con cualquier papel incluso. Ya que lo tenemos ahí, miren que ahorita se ve súper bonito. Y ahora solamente nos resta ponerle algunos pompones de colores. Simplemente lo vamos a rellenar. Vamos a ponerle rosa, rojo, no sé, multicolor. Hacemos lo mismo de este lado. Y ahora sí, tenemos una súper bonita y fácil mariposa hecha con foamy, nada más. Esto lo pueden usar no solamente para regalarlo, sino que también de decoración. Pueden poner una cajita, por ejemplo, de madera, la ponen, no me acuerdo cómo se llama, pero es esta esponja que usan para los floreros, por ejemplo, ¿verdad? Que usan, que se moja y entonces sirve para que las flores se preserven cuando les dan regalos de, canastas de flores o así. Y las van poniendo ahí en la parte de adentro y ya quedan sostenidas y se ven súper bonitas. Las ponen al lado del pastel y va a ser una súper bonita decoración. Artistas, espero que hayan disfrutado mucho el segmento del día de hoy, súper fácil, bonito, para que puedan decorar sus eventos en casita sin tener que gastar de más. Nos vemos la próxima semana, bye bye.